Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Pardo. Mi invitado de hoy pasa todos los sábados felices. Es publicista, periodista, presentador, locutor, un felino con mucha trayectoria. El gato, Humberto Rodríguez, esta noche. ¡Ay, gato! ¡Bienvenido! Patricia, ¿cómo estás? Yo muy feliz. Y he decidido venir a confesarme. ¿Hace cuánto no se confiesa? Uy. ¿Tú sabes que creo que desde la confirmación? No. Sí. No, pero no vamos a entrar en temas religiosos. No, porque pero por supuesto. Pero usted es como un milagro de la vida. Sí. No, se iba a morir cuando era chiquito, bebé. Es verdad. Mi mamá, que tú sabes que esa historia obviamente no me va a acordar, porque era el día que Pero nací. lo que le han contado. Mi mamá cuenta la historia y siempre la cuenta exactamente igual, o sea que sé que es verdad. No, mentira, mi mamá me decía que el día que nací hacía mucho frío, pues imagínate, Bogotá, cuando nace el niño, de repente pues se lo llevan para la sala donde están todos los bebés. Una vecina de mi mamá la que viene y le dice a mi mamá, yo como que noto que el niño está un poco como morado. Bueno, finalmente le llevan el niño a mi mamá y mi mamá lo ve y dice, bueno, mi marido, mi papá, Humberto, en paz descanse, sí, él es oscurito, pero pues no es, el niño está como muy morado. Al rato se da cuenta el doctor que efectivamente tenía neumonía. No. Me tuvieron no sé cuántos días en incubadora y le dijeron a mi mamá, mire, si pasa 48 horas va a sobrevivir, si no. Y mi mamá se fue y volver a la casa sin bebé en sus manos, llegar a la casa, además el niño que habían esperado después de 2 hermanas. Claro, el niño más deseado del planeta en ese momento. No, y mi papá, o sea, el hombre de la casa, el que va a seguir con el apellido. Y mi mamá llega en medio de esa tristeza, me cuenta a esperar y a dejárselo a Diosito de si va a ser un niño de bien, una persona de bien, pues que se quede con nosotros, si no, llévatelo que pues no hemos compartido, no hemos vivido, pero imagínate ese dolor. Sí, emotivo, y cuando cada vez que mi mamá lo cuenta, obviamente las lágrimas no caen, sino ruedan, corren. Ella le atribuye ese milagro a la Virgen. ¿Usted es creyente? Yo creo, además que mi relación con Dios y con ese ser que nos ha llenado de una cantidad de cosas maravillosas es, aunque yo sé que suena cliché, pero es que es muy personal. Hace muchos años, yo tenía 15 años, tuve la dicha, el privilegio de conocer a Juan Pablo II. Sí. Y yo lo describo porque estaba con un primo mío. Yo describo el momento en que yo estoy sentado, que él llega, me da la mano, me da la bendición, le decimos que somos colombianos, que fue una audiencia un domingo, me acuerdo, y dice tantas cosas lindas de Colombia al Papa. Yo sentí algo como como mágico, una energía tan pura, tan increíble, que yo como desde esa misma época estaba terminando apenas mi colegio, yo sentí una relación como muy personal con ese ser en el que uno cree. Creo mucho, pero no soy un devoto y fanático. Ahí vemos la foto, vea, del Papa, está aquí atrás. Y ahí está mi primo al lado, Edgar. Pero eso se llama confesiones. Confiéseme algo, gato. Sí. ¿Usted se hizo el enfermo para esa foto? Sí. Ah. Sí, yo no digo mentiras. Bueno, me hice el enfermo, no, me dijeron que me tenía que hacer el enfermo, yo sí. Ni sabía, porque ha ido, y muchos preguntarán, pero ¿por qué sentado y el Papa parado? O sea, que falta respeto. No, es que los domingos, después de la misa que hace el Papa, hay un sector donde se sientan personas que tienen algún tipo de complicación en la vida, no necesariamente enfermos, pero... y amigos de diplomáticos, e hijos o sobrinos de diplomáticos. Mi tío Augusto Calderón, que fue tal vez una de las razones por las que también yo me metí en el periodismo,
Mi tío en esa época estaba de cónsul ante Italia, ante la República, y consiguió esos espacios con mi primo. Su papá fue piloto, 32 años Sí. de su vida. ¿Usted pensó en serlo en alguna oportunidad o no? Sí, sí, lo pensé. Nunca tuve la intención de ser un piloto comercial. Él estuvo en la Fuerza Aérea, después en una aerolínea en la que estuvo esa cantidad de tiempo, 32 años. Y en la época en que yo estaba tomando la difícil decisión, que es muy difícil de uno, ¿qué voy a estudiar? Sale la película Top Gun, Uy, Tom Cruise, y entonces todos nos creíamos Tom Cruise, ¿no? claro. Y todos decían, entonces las gafas. Con sí, las gafas, claro, la no, chaqueta. todo, absolutamente todo. Yo decía, esto es lo mío. Entonces, donde yo crecí parte de mi infancia, que fue Estados Unidos, una tía, hermana de mi papá, yo la llamo y le digo, tía, ¿cómo hacemos? Porque obviamente yo quisiera ser un piloto de guerra, pero un piloto de guerra, piloto naval de repente, pero allá en Estados Unidos, por la película, Sí, ¿no? sí, Sin claro. pensar que en Colombia también podía haberlo hecho, pero bueno. Y el asunto es que obviamente no era ciudadano, no era residente. Si pudiera pensar en eso, tendría que solicitar una ciudadanía a través de ella. Eso era eterno y ahí desistimos y por eso me fui por la publicidad, que era otra cosa que me apasionaba mucho. Y desde los 5 años yo imitaba locutores. Yo ni sabía que era ser locutor, pero yo prendía el radio. Mi tía, donde vivía yo, allá en Nueva York, y entonces prendía y yo, no apagaba el radio para yo decir, y ahora con ustedes, La Hora de los Enamorados, con José A. Morales, música de José A. Morales. Divino. Vas a saber quién era José A. Morales a los 5 años. Pero era tal vez lo que oía en mi casa o lo que oía en la radio y lo que oía que decían. Y fíjate, desde los 5 años como que por ahí iba. Gato, hablando de recuerdos, cierre los ojos por un momento y piense a dónde lo lleva esta canción que le voy a compartir. Bueno, eso es, yo creo que ahí aflora, primero el sonido es muy Colombia, es muy nuestro, esa campesina, Pueblito Viejo. o esa campesina, sí, claro, pero estoy pensando porque el compositor, que es José A. Morales, Sí. él, aunque murió en Bogotá y todo el mundo, yo creo, yo soy fanático de la música, de repente me puedo equivocar y me perdona, pero si mal no estoy, José A. Morales nació en Santander, en Socorro. Si no estoy mal, en Socorro, Santander. Pero sé que murió en Bogotá porque desde pequeñito además creció en Bogotá, entonces muchos entendíamos que era bogotano. Entonces, su música como Pueblito Viejo, como Campesina Santandereana, que eran dos tal vez de sus más reconocidos éxitos, yo pienso en esa música, pienso en el campo, pienso en Colombia, pienso en mi tierra, pienso en Bogotá. ¿Casi no se gradúa? Creo No. que todo el mundo es una fiesta. Cuando usted se graduó, los directivos del colegio, todo el mundo creo que aplaudía y aplaudía y aplaudía. Y yo no entendía por qué aplaudían. Yo decía, yo miraba y dije, ¿será que viene algo ahora después? Además porque éramos 2 estudiantes, César y yo. Eso fue en República Dominicana, cuando vivía allá y terminé mi colegio allá. Él, César, además mira lo curioso, él se llama César Enrique Rodríguez Muñiz y yo Humberto Enrique Rodríguez Calderón. Sí. Él era el último de la lista y yo era el antepenúltimo. Y los dos siempre íbamos de últimos a todo. Pues en el momento en que la grabación era el nombre de fulana, mengano, sutano, la nuestra nos dijeron al tiempo. Y a continuación las 2 últimas, pero ¿por qué si cada uno se gradúa aparte? Claro. No, los 2 al tiempo era porque los mismos directivos no daban un peso. Creían que no íbamos a lograrlo, lo logramos, aplaudieron. Me sentí cual reina, yo ahí pasando por el... Pero se graduó tarde también porque estudió en Colombia, luego en Estados Unidos y luego en República, o porque le costaba un poquito el colegio. Muchas gracias por la generosidad, Patricia. Yo era vago. Sí, yo era muy vago y se lo he dicho a mis nenas toda la vida. Papá era muy vago. O sea, no es un buen ejemplo, niñas, pero relájense porque la vida hay que tomarla con un poco más de calma. Pero sí, fui vago, fui perezoso para estudiar, Hoy en día ya no. Hoy en día, fíjate, uno está tratando y además tratar de sembrarle a las nenas, miren, no vayan a cometer los mismos errores de nosotros, lean más, hay que hacer esto y uno hay que ponerlas. Pero sí, era bastante vago, pero lo que tú dices, yo había cambiado de diferentes países, viví en Estados Unidos un tiempo, el tiempo que me fui a pasar con un tío allá en Italia, con mi tío en República Dominicana, y el volver, los diferentes, yo diría que niveles académicos, cuando llegabas
O bajabas o te Claro, bajaban. claro, sí, no era nada más, no era que se levantara tarde, que no hiciera tareas, que no No, presentara no. exámenes, no, eran los No, para diversos nada. niveles académicos. Sí, y tú sabes que de una de esas pérdidas salí de un colegio del que mis papás habían hecho todos los grandes esfuerzos del mundo para uno lograr pasar ahí, además era un lío, logré pasar ese examen que era tan difícil, logro llegar a ese colegio, listo, me echan del colegio. No. Bueno, porque perdí primero, repetí, hice primero, después segundo, después tercero, ya tercero me tenían que sacar. Y eran obviamente vacaciones de mitad de año, fin del colegio. Mi papá y mamá habían organizado un crucero por el Caribe con una de mis hermanas y el novio de una de mis hermanas y ellos dos se iban. Esto estaba cuadrado desde enero. Sí. ¿No? Porque no es como hoy en día que uno por la aplicación cuadra las No, vacaciones. no, eso esto era desde enero. Claro. Y me acuerdo tanto que fue la época en que Lucho Herrera, y de repente, esa época, si no me acuerdo el año, que Lucho Herrera ganó allá en... Como 84, ¿por ahí? 85, sí. Y entonces a mí me tocó ver todo el Tour de Francia, sentado en mi cama, pues en la casa, con la señora que me cuidaba. Mis papás se fueron de vacaciones No. y dejaron al niño encerrado un mes. ¿Aprendió? Aprendí la ¿Sirve lección. para algo eso? Sí, sirvió. Sirvió además para varias cosas. Yo estaba gordito y la inspiración de Lucho Herrera tenía una bicicleta nueva, bueno, ni tan nueva, pero tenía mi bicicleta y yo todos los días después de la etapa del día salía a montar bicicleta por el barrio. Y le di, terminé cuando mis papás llegaron. Aparte de la gran sorpresa de que me porté muy bien, me vieron súper delgado, rebajé en un mes y en esa época uno que rebajaba así, ¿no? A esta edad ya eso... No, eso ya es Uno complicadísimo. aumenta, es así. Son las historias de El Gato de Humberto Rodríguez esta noche en Confesiones. No se muevan, ya volvemos. Ay, era un bebé juiciosísimo, tranquilo, el consentido de la casa porque fue después de dos. Mi hermana mayor, luego sigo yo, luego él. Entonces siempre fue el consentido y ahora él es el que nos consiente a todas. Tenía, creo que eran como 8 meses o 6 meses y lloraba toda la noche, toda la noche, toda la noche. Mi mamá le cambiaba el pañal, le ponía cremitas, le quitaba la camiseta, nada le funcionaba y seguía llorando. Entonces resolvió quitarle el pañal y desde ese momento durmió sin pañal toda su vida, ya, y no se hacía pipí en la cama, divino. No se podía ensuciar, o sea, si le llegaba a caer una gotica, eso era una tragedia. O sea, había que cambiarlo inmediatamente, no se iba al kinder ni que tuviera una cosita, como muy pulcro siempre. Era como dice uno, carne fresca, lindo, simpático, siempre ha sido muy caballeroso y eso en República Dominicana es muy diferente porque allá no son tan caballeros, son muy machistas y Humberto era al contrario. Entonces, pues, fue la sensación. Mi hermano no duró tanto porque él vino antes que todo el mundo a vivir a Bogotá, pero duramos bastante tiempo. Allá empezó radio y televisión. Ay, qué bebé tan juicioso, Gato. ¿Viste? Ay, yo pelado juicioso. Desde los 6 meses sin pañal, no, eso sí, una confesión. ¿Ah? Vago pero juicioso. Sí, mi mamá cuenta esa Morrongo. historia. Morrongo. Morrongo. Sí, lo del pañal es... Y además que después ya uno Todavía- teniendo ya no hijos... usa, No, y espero no. Yo, aunque espero llegar a los más de 100 años, Diosito, ayúdame, espero sea sin el famoso Tena. Pero bueno, en fin, el caso es que ahora con las nenas, obviamente ya las nenas están grandes, pero en la época, yo me acuerdo de los pañales, me acuerdo mucho de esa historia que contaba mi mamá, y las nenas lloraban, y yo, ¿será que lo quitamos? Le quitamos a una del pañal, y obviamente no era el caso de papá. Además, el control de verdad de esfínteres es un tema neurológico. Ah, yo hasta ya no he llegado, me Ay, yo imagino. sí, o sea, pues muy inteligente, muy desarrollado para muchas cosas. Bueno, pues ojalá eso haya servido para algo, ¿no? ¿Y lo de la caballerosidad, de dónde lo sacó su papá? Sí, de mi papá y de mi mamá, porque es que los dos, es decir, la educación, un hombre caballero
yo creo que un hombre es muy caballero, no solamente por ver el ejemplo del hombre en la casa o del papá, sino por ver cómo es la mamá, cómo se debe tratar a la mamá, cómo el papá trata a la mamá. Y entonces ver a mi mamá, mi mamá es una muñeca, una mujer íntegra. Y la educación es sumamente importante en casa. O sea, hay cosas que uno repite de chiquito y todos lo sabemos, y los que tenemos hijos sabemos lo que sucede en los colegios, pero son los ejemplos de la casa. Y siempre me parece muy lindo, y no lo hago porque digan que caballero, no, porque realmente me nace. Es natural, es algo natural. Es un tema de humanidad, es un tema de respeto al otro. No solamente soy caballero con una mujer, uno es caballero como con los hombres. Creo que la caballerosidad no solo se circunscribe a hacerlo con ustedes, con el ser humano. Además, porque tenía que ser caballero, porque para el baile sí poquito, ¿no? O sea, tenía que tener un arma para poder conquistar todas esas niñas que conquistó en verbo pasado. Yo sé bailar, no creas todo lo que te han dicho. Yo sé bailar, lo que pasa es que no me gusta, y una de las razones, o la razón, es la timidez. Soy muy tímido y lo sigo siendo. Oiga, es cierto que cuando vivía en República Dominicana ya se había graduado como a los 35 años, no mentiras, a los 21. ¿Le decían ingeniero sin serlo? O sea, usted hacía como... Bueno, ¿sí? Lo que pasa es que fui ingeniero de sonido porque primero lo estudié brevemente, una semana y pico, un par de semanas, un curso intensivo, pero el otro fue empírico. Era en República Dominicana, una compañía de sonido que tenía un amigo, o el papá de un amigo, el vecino de una exnovia mía, y nos hicimos amigos, y él trabajaba en esta compañía donde le ofrecían servicios a muchos músicos dominicanos en su época. Te estoy hablando finales de los 80, finales de los años 80. De hecho, terminando el colegio, que yo me gradué en el año 88, no con summa cum laude, sino con suma dificultad, y en ese momento trabajé en el sonido, y por eso terminé siendo ingeniero de sonido. Pero trabajó con los grandes, conoció a Juan Luis Guerra, a Sergio Vargas, a los hermanos Rosario. Sí, Juan Luis, la compañía de sonido era de Víctor y Jorge Taveras, que eran dos músicos muy importantes de la época. Víctor, de hecho, muchos tal vez lo recordaban por una canción, muchos de nuestra generación, que se llama Mesita de Noche, o Te Busco, una canción que hizo muy popular Celia Cruz. El autor de esa canción es Víctor, que de hecho creo que es Chabuco, hizo una versión de Te Busco no hace sino unos 4 o 5 años, para que la busquen, buena versión. Y Víctor tenía esta compañía de sonido, el hijo del otro socio era mi amigo, y era el que le manejaba los artistas o el sonido, y él me invitó a ser parte de esta compañía. Por eso esa compañía le daba servicio a Sergio Vargas, a Carlos Alfredo Fatula, a los hermanos Rosario, y trabajamos durante 3 años con Juan Luis Guerra. ¿Y paralelamente estudiaba publicidad? Y paralelamente estaba en la universidad, estudiando publicidad, y muy contento porque además se mezclaba todo perfecto, era entretenimiento, pero era música, pero era el arte, y era la expresión artística en toda su manifestación, y fui muy feliz. Y trabajó en la radio en República Dominicana. ¿Cómo hacía con el tema del acento? Porque fue DJ, fue locutor. ¿Cómo pegó eso allá? Creo que eso fue lo que me favoreció, porque siendo cachaco, siendo rolo, teniendo un acento como... Porque, ojo, si uno va de la costa y si vas de Barranquilla a Santa Marta o Cartagena, República Dominicana, tienes un acento de repente no igual, pero el Caribe todo es muy parecido. Y siendo del interior, pues llamaba la atención, y creo que eso me ayudó mucho para el tema de la radio allá cuando comencé en el año 89, en octubre del año 89. Y paralelamente iba el amor, y usted seguía ahí conquistando dominicanas, ¿o no? Sí, dejó un rosario de niñas en República Dominicana. ¿Cómo la historia esa de un suegro? Como todo adolescente. Un suegro que usted tenía. Uy, era ¿cuál? terrible. No, yo tuve una mala historia y experiencia con los suegros y suegras. ¿Por qué? No sé, me veían como el malo, me veían como el chico malo, y yo la verdad nunca tuve, o sea, el tema no era tan malo. No. Además tan caballeroso, respetuoso. Sí, un niño muy querido. No, lo que pasa es que uno era necio, y pues obviamente las historias llegaban a los papás primero que a las hijas. Sí, porque pues la timidez además, si uno la sabe manejar bien, ayuda muchísimo a la hora de la conquista, acuérdense de eso. Ah, ¿qué tal esa máxima? La timidez, pero te puede llevar muy lejos. Y yo te lo digo, Pati, yo sigo siendo muy tímido.
porque soy muy respetuoso, porque, ¿me entiendes? No soy... Uno se extrovierte pues en el tema del trabajo y eso, y en la vida personal, pero... Y yo creo que eso ayudó mucho, de alguna manera. ¿Qué le hacían los suegros? Hubo uno que incluso lo amenazó y todo, ¿no? Uy, sí. Bueno, sí. Sí, porque era su niña consentida. Uno era... Además que nosotros nos habíamos casado. A los 21 años me casé. En República Dominicana hay una costumbre, hoy en día no, hay nuevas generaciones y digamos los millennials en todas partes del mundo hoy día están aprendiendo de sus antepasados. Pero en la época que a mí me tocó, era una época donde en República Dominicana, de hecho casi que todos mis amigos con los que estudié, hoy en día llevan ya 2 matrimonios, mínimo. Se casaba uno muy joven chiquitos. Y entonces eran como noviazgos formales y uno, imagínate, a los 20, 21 años casado, con unas responsabilidades que uno no había ni terminado de estudiar, ¿me entiendes? O sea, entonces era como un tema de, no estaba todavía en la universidad. Y era un señor, también en paz descanse, nunca le guardé, hoy día lo entiendo, como papá, no sería tan agresivo, no sería tan eufórico y tan rígido, pero sí, yo creo que ese tipo y esa amenaza, más allá de que fuera a terminar siendo una amenaza concreta, pero pues sí a cualquiera asusta. Mi mamá entró en pánico, mi mamá inmediatamente compró un pasaje y me dice, se devuelve para Bogotá, 21 años, y me hizo el gran favor. Esa, creo, amenaza de que es que te va a matar porque mi hija, porque le estás haciendo sufrir y el daño y le gritaste y le levantaste la voz. Dije, fue tal vez lo mejor que me pudo pasar porque volví a mi país, volví a mis raíces, volví a mi tierra. Y aquí empieza con la radio juvenil. Y aquí empecé con la radio juvenil. Gracias también a su tío, en parte. Sí, porque mi tío, Augusto Calderón, mi tío había sido director de Cromos, había sido director del Espacio, había trabajado. Gran periodista. Mi tío, de hecho, yo me acuerdo que él lo decía y siempre lo dice, fue uno de los que dio esas primeras oportunidades a hombres como Yamid, Ahmad. Entonces yo decía, no, mi tío es una buena ejemplo para algo que yo quería de alguna forma, y era comunicarme. No sé por qué rama me iba a ir de la comunicación. Y mi tío pues había sido diplomático también, había estado en la Casa Blanca, o sea, tantas cosas que yo vi como un ejemplo súper chévere. Y fui al primero que fui y le dije, tío, tengo intención de venir a vivir a Bogotá otra vez, me gustaría hacer radio. Y dije, tengo al personaje, te voy a presentar a uno de mis mejores amigos, que es Julio Nieto Bernal. Papá de Alejandro. El papá de Alejo Nieto y de Andrés. Y entonces yo dije, Julio Nieto Bernal, que no conocía para la época, Julio Nieto Bernal. Me dice, te voy a llevar, te voy a mandar para allá, llévate tu hoja de vida. Yo llego con mi hoja de vida, llego a la Torre Sonora de RCN en ese momento. Julito trabajaba con Juan Gozaín. Cuando salen a comerciales, viene Julio, se sienta, mira mi hoja de vida y lo primero que ve dice, trabajaste con Juan Luis Guerra. Qué chévere. Yo creo que tú encajas más para presentarte a mi hijo que acaba de comenzar, le acaban de dar una emisora aquí de radio. Y ahí fue la que comenzó mi historia radial, el año 94, con el hijo de él. Y no terminé con Juan y con él, sino en la radio juvenil. Hablemos de eso después de la pausa. Dale. Porque eso hay mucho para hablar, mucha tela que cortar de esa etapa de la vida de Humberto Rodríguez, el Gato. Ya volvemos. Continuamos en Confesiones, entramos a nuestro tercer segmento. ¿Es verdad que el apartamento de soltero que usted tenía aquí en Bogotá, ya siendo importante, locutor de la radio juvenil, le decían la taberna? La cantina. La cantina. La cantina. Uy, eso lo decía el Sergio Pérez y Mao. Y mi mejor amigo de la vida, Mao. Todo lo que pasó en ese apartamento. Si esas paredes hablaran, realmente estaríamos todos presos, pagando cadena perpetua, perdón, pero no por crímenes, sino por... No, mentiras. Por pasarla bueno. Sí, no, es que es la casa de cualquier soltero, es el momento, el espacio donde uno disfruta de la vida, donde ve partidos de fútbol, donde se toma unos traguitos relajados, donde vive. Ay, no, tan santo, no, es que él lo cuenta de una manera tan natural, tan sencilla, pero es que ustedes, de cierta forma, confiéseme, Gato, tenían como el mundo a sus pies, porque eran los chachos de la radio juvenil, todas las niñitas de los colegios y las universidades se morían por ustedes, ¿o no? Yo no sé si se morían por mí, yo sé que por otros sí se morían, que eran muy... O sea, morrongo chuleado, modesto chuleado y chicanero chuleado también un poquito. No, sí, yo creo que
es como los rockstars en su momento, y la radio juvenil tuvo yo gracias a Dios hice parte de esa época de la radio juvenil en mi país. En una entrevista que me fueron a hacer de un colegio, unas nenas en su momento tenía, bueno, no te digo la edad, sino hasta empiezan a hablar porque yo hacía un programa que era La Hora del Gato, y ese programa tuvo mucha fuerza en la radio durante 10 años en Colombia. Y en ese programa yo en las noches lo que hacía era recitaba poesía, o hablaba de lo que las canciones hablaban, o describía un poco el concepto de esa canción o lo que significaba la canción, o le daba una interpretación libre de lo que esa letra podía ser. Y entonces venían estas nenas pero ¿por qué tan romántico? ¿Por qué hablas de tanto amor, con tanta propiedad? Entonces les empezaba ya a contar la historia. Mira, yo a esta edad, yo ya tenía 20 y pico de años, yo ya tengo un matrimonio encima, divorciado, duré 1 año y pico casado, o sea que tampoco fue la gran cosa, pero esas experiencias de madurar muy rápido y de conocer, pues le dan a uno cierta autoridad en el tema del amor y de las relaciones. Entonces les digo a ellas, por ejemplo, tú, ¿cuántos años tienes? No, le digo yo, tú, por ejemplo, la virginidad no la has perdido. Hace rato. No. Y yo entonces abro y le digo yo, la veo en el uniforme, le digo yo, ¿tú cuántos años tienes? Y me dice, 15, y la otra yo, 16. O sea, peor mensaje, yo, bueno, miren, creo que ya es hora de que se vayan, porque te lo juro, y eso me angustió muchísimo. Y hoy en día, papá de 2 nenas, me angustia todavía mucho más. Claro. Pero eso así raro te puedo contar, que uno como que se enteraba de cosas y uno decía, 15 años, la nena ya estaba en otro momento de su vida, tan chiquitica. Y eso, pues no es que voy a entrar ahora como a darme látigo y a estar escandalizado por la realidad de la vida, pero en ese momento sí es algo que te puedo contar que me sucedió y me impactó. Y esta otra canción que va a sonar ya mismo, ¿a qué capítulo de su vida lo transporta? A Bogotá, a Colombia, a conocer un poco también de la historia de, no solo, o sea, eso es Soda Stereo, y la música de Soda Stereo de cualquiera de sus discos, desde que comenzaron, Canción Animal, parte del disco Canción Animal, me lleva a la ciudad de la furia, me lleva a conocer, a recordar, lo que estaba empezando a conocer de la realidad política del mundo, de lo que vivía Argentina con Inglaterra, de las Malvinas, de lo que era el rock en español, de por qué había sido tan prolífico el rock en español en nuestro país o en Sudamérica. Y me devuelve inmediatamente a Bogotá, porque esta ciudad de la furia, digamos de Soda, habla de Buenos Aires para un Cerati, pero en todas las presentaciones que hacían ellos, y en alguna época que tuve la oportunidad de hablar con Cerati en persona, en persona, exacto, él hablaba de que una ciudad de la furia podía ser una Bogotá. Si le iba muy bien, si era exitoso y ya había conocido a Verónica, quien es su actual esposa, mamá de sus 2 hijas, ¿por qué decide irse? Confiésenos eso. Todo fue como que muchas cosas sucedieron al tiempo. 2 de ellas te puedo decir puntualmente. Una, Vero había quedado embarazada. Me acuerdo, era año 2002, febrero de año del 2002, había quedado embarazada. Nosotros llevábamos apenas 1 año de casados. Queda embarazada. El momento en que ella me cuenta, además, que voy a ser papá fue ante las cámaras. Yo hacía un programa en City TV. No. El programa se llamaba Radio City. Y en ese programa todos los días tocábamos temas del día, recibíamos llamadas de los televidentes, opinión, y estamos en medio, arrancando el programa, me dice el director John James Orozco, me dice, hoy el tema es libre, era un viernes, me acuerdo, hoy el tema es libre. Yo, nunca hemos hecho un tema libre, John James, pero bueno, hagámosle. Listo, primera llamada, todo esto al aire, porque el programa era en vivo, 6 de la tarde, primera llamada al aire, sí, ¿cómo te llamas? Verónica. Y yo, Verónica, sí, me suena. ¿Qué nos quiere decir, Verónica? Me dice, hola. Y yo, ¿Vero? Me dice, sí. Bueno, no, mira, yo lo que quiero contarte es que vas a ser papá. Lloré, me angustié, me dio absolutamente al aire. No. Entonces, esa emoción tan grande que vive uno, ella misma lo cuenta, tenía pocas semanas de embarazo, ahí aprendimos que uno tiene que esperar los 3 meses hasta que el bebé ya esté bien agarrado para contarle a la gente que usted está embarazado. Mensaje para los nuevos papás. Y pues todo el mundo se entera, pues los televidentes que no seguían en ese momento, los oyentes, todo el mundo, y perdió el bebé a los 2 meses y piquito,
Y entonces esto fue febrero, marzo de ese año, 2002. Entonces fue un momento como muy doloroso, a donde íbamos, restaurante que íbamos, no, mira, que esto es complemento de la casa, que es un regalo, no sé qué, felicidades por el embarazo, y ya habíamos perdido, pues ya ella había perdido el bebé. Entonces fue un momento muy difícil en lo personal, pero coincidencialmente también habíamos dicho queremos cambiar, variar, y ese era el momento ideal para hacerlo, para comenzar de cero. Y siempre me encanta, ha sido para mí un reto toda mi vida, siempre arrancar un proyecto de cero. Parece que uno saca lo mejor, le puede sacar lo peor, pero es donde uno, si realmente sabe sacar lo mejor, llega mucho más lejos. Y por eso dijimos, nos fuimos a arrancar e ir a tocar las puertas de cero en Estados Unidos. Pero fue muy complicado, al principio es difícil, duro. La gente cree que llega uno a Miami o a cualquier lugar de Estados Unidos y ya lo están esperando con 10 propuestas y con un anticipo de un salario, eso no va a pasar nunca. Porque las historias que cuentan las revistas de 2 o 3 actores o un par de modelos que consiguieron un contrato, sí. Uno puede nombrar con los dedos de esta mano las personas que se han ido con estos contratos, inclusive hoy por hoy, que las contratan y les pagan la visa de trabajo, pero eso es muy poquito. Los demás tenemos que ir a guerrearla y a ir a hacer casting y a hacer la fila y a golpear puertas y yo creo que en eso seguimos constantemente haciéndolo. ¿Y no le molesta hacerlo? No, para nada. Es decir, usted no es de los de, ¿quién sabe? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, para ¿Que nada. a mí me van a poner a hacer una audición, a mí al gato? No, para nada, para nada. Yo la hago con el mismo empeño que la hacía cuando comencé en el año 89 a hacer lo mío. Es un casting es un casting. El cliente, yo entiendo porque además he sido productor de radio, productor de televisión, conductor. O sea, he estado detrás de cada uno de los puestos que uno sabe que todo necesita su momento. ¿Y por qué no? Que porque no soy fulano. El cliente quiere una voz específica, una imagen, no sé, una presencia muy particular. Que el hecho de que yo tenga una no significa que esta es la que todo cliente quiere y necesita. Yo me acuerdo como de una sección que usted hacía en una radio en Miami, La Guerra de las Rosas, ¿cierto? Sí. Que era como una pesca de infieles. Uy, sí, ahí sí ¿Cómo era? me le fui en Era una contra idea del género. buenísima, pero se ganó muchos enemigos. Mucho enemigo porque imagínate que era un formato de un segmento, digamos que lo habíamos copiado en la empresa donde estaba, había emisoras en inglés y en español. Y una de las emisoras en inglés muy popular allá, en el pasado había hecho ese segmento, se llama War of the Roses, la Guerra de las Rosas, en las que yo me hacía pasar por un vendedor de rosas, o de una compañía que estaban apenas saliendo en internet, una empresa de rosas nuevas, para decir, Patricia. Bueno, no, Patricia me llamaba y me decía, gato, es que sospecho de que mi esposo, mi novio, me está siendo infiel. Y nosotros hacíamos todo el trabajo de investigación. Y lo llamábamos al aire al personaje. Fulano de tal, ¿cómo estás? Mira, ¿Al infiel? Al infiel. Porque ella ya lo tenía agarrado, pero quería la prueba y quería humillarlo al aire. Y nosotros nos prestamos para ese juego. Yo me presté 2 años para ese juego y lo ofrezco disculpas a todo el mundo que hubiera podido afectar, porque en el momento entonces yo llamaba y decía, fulano de tal, digamos Pedro. Pedro, mira, es que yo soy fulano de tal, mi nombre es tal, estamos lanzando una compañía de rosas nuevas, te vamos a regalar un ramo de rosas, ¿a quién se la quieres dedicar? Después de mucho el hombre cae y dice, bueno, mándeselo a Andrea. Que era el amante. Exacto. ¿Y qué le ponemos en la tarjetica? Muy linda, muy detallada, se la hacemos personalizada, divina, con los colores que usted quiera para Andrea. Bueno, sí que hace 2 noches me abriste a otro mundo las posibilidades de no sé qué. Y ahí mismo brincaba al aire de Patricia y decía, ¡fulano! Y ¿qué tal la imagínate novela? La cantidad de groserías, sí, una novela terrible. Y obviamente pues me fui en contra, porque la lealtad entre los hombres siempre ha sido una de las cosas más importantes. Hombres somos fieles a nosotros, leales, nos cubrimos la espalda y lo debemos seguir haciendo. Pero ahí yo no lo hice. Un cubano que casi lo mata, ¿no? Me decía de todo, yo estaba angustiado porque pensé que... Y allá uno no tiene ese temor que sucede en otros países del mundo donde, ¿verdad?, pueden mandarle a uno los de la moto, pero sí se angustia uno un poquito. Y después de ese día, que además ese hombre me esperó en el parqueadero, me dijo absolutamente de todo, lo entendí. Llegué al otro día donde mi jefe y le dije, no más. No, ¿sí? Que hay que hacerlo. Y le dije, no, écheme. O sea, no puedo hacer nada, yo no voy. Además, no por ir en contra de mis amigos los hombres. No, esto es o sea, por vender un espacio, por tener rating. No, ese es un pedazo del cual no me siento orgulloso, pero no arrepentido porque igual lo hice y me divertí y me dio billete.
Ay, ahí está, Confesiones con el Gato. Esta noche aquí, ya volvemos. Mi papá fue piloto por 30 y pico de años. Realmente la relación con mi papá fue, digamos, no sé cómo decirlo, como él no estaba siempre con nosotros. Entonces la que nos crió más fue mi mamá, aunque él estaba, pero viajaba mucho. Fue buena. Mi papá vino a vivir antes que nosotros acá y se enfermó. Y el único que estaba cerca a Bogotá era Humberto. Él ya vivía en Miami, pero él estaba en Cartagena y llegó a la clínica ya. Muy triste porque cuando uno vive fuera es muy difícil cuando alguien se enferma, sobre todo tus papás, y de repente crees que vas a llegar en el momento preciso y no llegas, y muy doloroso para Humberto porque le tocó a él solo todo. O sea, murió con mi hermano, pero solo porque mi hermana y yo no alcanzamos a llegar. Tiene un alma lindísima, una esencia increíble. Ha sido el apoyo de la familia siempre y mucho más ahora. Y siempre tengo palabras de agradecimiento para con mi hijo, que ha sido como un padre para él. Y el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor papá, el mejor esposo. Lo amo con todo mi corazón y me emociono mucho diciéndole esto. Ay, qué bonita hermana. Sí. Gato. No, lo ponen uno a llorar aquí en Confesiones, hombre. No. Y Gina es tal vez la persona, aparte de Vero y las nenas, la persona tal vez más cercana a mi vida. Y mi mamá, obvio, pero Gina es mi confidente, mi cómplice. Sabe todo de mí, todo. Cuidado, Gina. Cuidado. No, mentiras, pero Gin... Sí, es muy emocionante y muy lindo porque además yo igual siento lo mismo por ella. Me da tanto y es tan incondicional ese amor y esa entrega que... ¿Pelean como hermanos o no? Claro, sí, tenemos diferencias de opinión y terminamos agarrados y a los 2 minutos ya. Que así yo creo debería ser toda relación de seres humanos, que tengamos diferencias. A verlo, la vida lo puso a afrontar la muerte de su padre. Sí. ¿Usted cómo lee ese mensaje que le deja el destino? Porque fue usted quien en últimas estuvo ahí encarando el infarto que le dio y toda la consecuencia después de esto. Yo creo, ahora pensando y porque viendo a Gina decirlo, sí, nosotros, con mi papá, como el piloto viajaba tanto, Gina tal cual lo decía, mi mamá era la que estaba todo el tiempo en la casa. Entonces con mi papá, pues la relación era muy formal, no como hoy en día uno está metido en todo lo de los hijos. Entonces yo creo que eso me sirvió y despedirlo a él, porque los únicos que estábamos en el momento en que se fue era un hermano de él, mi tío y yo. Tal vez eso me ha llevado a que hoy día no quiero perderme nada de mis hijas, del colegio, de absolutamente todo, del diente que se le cayó, todo. Es un tema que además me vuelvo dependiente y las vuelvo dependientes, pero lo queremos disfrutar al máximo y estamos con Vero y las nenas todo el tiempo juntos. O sea, somos un núcleo muy cerrado, pero nos lo gozamos todo. Y yo creo que es eso, es estar presente en todo y no estar ausente, así sea por necesidad. Yo viajo mucho, es verdad, viajo mucho, me la paso en un avión, no terminé siendo piloto, pero es como si lo fuera. Sí. Entonces, ese tiempo que uno se va, yo los viajes trato de hacerlos cortos. Si tengo que salir más de una semana, eso es una tragedia. Si es más de 10 días, me las llevo conmigo. O sea, si pierdan colegio un par de días, tal vez por eso. Yo creo que eso es lo que más me queda, es estar con ellos siempre. A su papá le gustaba mucho como tallar madera, ¿no? Él era... Sí, ese era su hobby. Su hobby. La carpintería. Y siempre lo quiso a usted como involucrar en eso y usted siempre fue reacio. Nada. Y yo creo que por eso
también como que no éramos tan cercanos, porque yo no quería disfrutar lo que a él le gustaba. O sea, no, yo quería meterme, o sea, un sábado a las 10 de la mañana, que uno se quería ir a jugar al parque con los amigos, ¿verdad, Enrique? Que venga a cargar una madera para ayudarle a la madera. No, eso no era lo mío, no era lo mío. Y yo creo que ese tipo de cosas lo distancian a uno un poco de los papás cuando no se comparten las mismas pasiones. Sí. Aunque se respeten, porque pues obviamente cada quien respeta los gustos, pero yo creo que eso no ayuda a que las relaciones sean tan sólidas, tan cercanas. Mire, hablando de sábados, hay que hablar de sábados felices. Evidentemente, sintió miedo, un compromiso muy fuerte cuando lo invitan a presentar este programa, Sí. pues que lleva tantos años, que es insignia de la televisión colombiana, que usted incluso veía cuando era chiquito con su familia. Sí. ¿Qué pasó por su alma? Es una pregunta al gato interior. Primero, agradecimiento total con Juan Esteban San Pedro, que me llamó en ese momento, un buen amigo de muchos años, me dijo, yo creo que tú puedes hacerlo, gatico. Yo le dije, ¿realmente, Juanes, crees que pueda? Que me dijo, y yo le dije de una, yo ni lo pensé, o sea, en ningún momento ¿será que yo? Pues es un trabajo, es un presentador, me gusta comunicarme, como seguramente se habrán dado cuenta aquí en Confesiones, no me calla nadie. Yo dije, lo logro, lo puedo hacer. Como había trabajado en emisoras juveniles, en emisoras musicales, había hecho otro tipo de periodismo, de repente la imagen mía no iba acorde con la imagen de tantos años y tan popular de Sábado Felices a lo largo de los años, y era un temor que había dentro de algunas directivas del canal, pero le apostamos, y al final de cuentas yo no tengo ningún tipo de sangre diferente a la de nadie, y yo soy como soy, y recibí a un grupo, o más bien me recibieron de una manera tan grande. El grupo de Sábado Felices es compacto. Sí, es una familia. Es una familia además muy cercanos. Hoy día con la tecnología y con las aplicaciones nos conectamos, estamos todos los días conectados. Los famosos grupos que se arman en estas aplicaciones, y estamos conectados de la vida de cada uno de los hijos, de los momentos, compartimos. Cada vez son más cercanos de cuando yo entré. ¿Y fue difícil, confiéseme, entrar a ese grupo, a esta familia tan compacta? Te voy a ser muy honesto, Patricia, no. Para mí no, porque me acomodé a ellos, me abrieron los brazos de una manera increíble. Fue un reto, sobre todo en lo profesional, pero tuve una gran bendición, y es que me recibieron muy bien. Y ellos también lo ven de esa manera. Lo invito a ver la siguiente nota. ¿No? ¿En serio? Cuando se dio el cambio del presentador en el Sábado Felices, que era la transición de Hernán con el gato, pues siempre hay esa inquietud sobre quién va a venir, quién va a llegar, y para nosotros era un poco difícil aceptar, porque el gato lo veíamos como un nivel muy alto por todo lo que venía él trabajando con sus emisoras en inglés y todo eso. Entonces nos decían, el gato para presentar Sábado Feliz, un programa tan popular. Cuando llega él, vemos que es una persona que es muy sencilla. Yo, como digo, yo ya tenía la oportunidad de haber hablado con él un par de veces, de conocerlo de Caracol Estéreo y todas estas cosas, y nos encontramos con una persona muy dada a lo que nosotros hacemos, que es humor popular y que le encanta. Entonces ese fue el inicio de ese feeling, tanto con nosotros, que se ve en cámara, y con el público colombiano, que Sábado Feliz es un público muy popular, y el gato empezó a ganarse primero que todo a las mujeres de Colombia, ¿no? Todas las televidentes adoran al gato, y entonces eso fue un plus muy grande, pues para nosotros tenerlo él ahí, ¿no? Y el gato pues es una gran persona con nosotros en Sábado Feliz, es gran compañero de set, gran compañero de experiencias de trabajo, gran compañero cuando hemos viajado para sentarnos a tomarnos un trago, a hablar de anécdotas, en fin. El gato es una gran persona, es un gran ser humano, y es un personaje que adoramos nosotros en Sábado Felices. Uy, gatico, tiene pintada una sonrisa en su rostro que no se la va a quitar nadie. Sí, no, es que además Poli fue el primero que me recibió el grupo. Fue el primero, época, imagínate, hace 7 años más o menos que
en las redes sociales, fue el primero que me dio la bienvenida, fue el más querido, y su mujer, la gordita divinos. Fabiola, es, pero así como, aparte que la mamá de todos ahí en el programa, son demasiado amorosos y son demasiado humanos, todos Sí. en el programa. Poli, Juan Ricardo, o sea, todos, o sea, si tú te mueves a pensar, y cada uno tiene su estilo, y su forma de ser, y su humor. Yo muy feliz, yo muy agradecido. Y Pues muy nosotros comprometido. también, y por eso queremos seguirlo viendo los sábados. Queríamos Gracias, tenerlo aquí Patricia. sentado en esta silla, hablando un poco de su vida, conociendo un poco más su humanidad, y que nos dejara entrar por un momentito en su alma y en su piel. Ha sido maravilloso. Gracias, Humberto, por estar acá. A ti, Patricia, a todos, muchas gracias. Y qué rico es poder uno confesarse con el corazón. Por más que traemos tantas cosas y tantas cargas en la vida y tantos demonios que nos acompañan, es bueno, es una muy buena terapia hacer reflexionar sobre dónde venimos y a dónde queremos llegar. Lo despedimos con esta última canción que sabemos es su canción, ¿o no? YouTube. Esta es mi canción, One, de YouTube, y te digo en 10 segundos por qué es importante, porque es una canción que cuando fue creada era para hacernos entender todos que somos uno y que juntos podemos lograr muchas cosas. No estamos solos, aunque parezcamos uno, somos la sumatoria de tantos. Ahí nos quedamos con ese mensaje. A ustedes feliz noche. Chao. One life when it's one need in the night. One love we get to share.